La economía uruguaya creció 3,1% durante el año 2024 con respecto al año anterior. Este resultado se explica en parte por la mejora en los rendimientos agrícolas en la zafra 2023-2024 respecto a la anterior, que estuvo afectada por la sequía, a una mayor generación de energía hidráulica tras la normalización de las condiciones del agua, el crecimiento del comercio y la mayor producción de celulosa. Estos aumentos fueron parcialmente contrarrestados por el desempeño negativo de la construcción debido a la finalización de las obras del ferrocarril central. Desde el enfoque de la producción se destaca la incidencia positiva de las actividades agropecuaria, pesca y minería, energía eléctrica, gas y agua, comercio, alojamiento, suministro de comidas y bebidas e industria manufacturera. Desde el enfoque de la demanda, el crecimiento de la actividad económica se asocia principalmente a un incremento de la demanda externa, es decir, de las exportaciones, y en menor medida a un aumento de la demanda interna, es decir, el consumo de hogares, el gobierno e inversión en activos. En un mundo cada vez más conectado, acceder a soluciones energéticas nunca fue tan fácil. En Tienda UTE podés contratar planes y adquirir productos para tu hogar o empresa desde cualquier dispositivo. Entrá a tienda.ute.com.uy y descubrí todo lo que necesitas para mejorar tu confort y eficiencia energética de forma fácil, rápida y accesible. Tienda UTE. Soluciones más cerca. UTE. Transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Bien, continuamos en Empresarios de Acá y vamos a recibir al economista Ignacio Gervás, que es economista especializado en gestión y financiamiento de infraestructura, es socio de AIC Economía y Finanzas. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto por estar en el programa y acompañaros en esta instancia. Bueno, un gusto recibirte. Bueno, hace muchos años AIC Economía, vamos a ir por el principio, es una consultora que participa en el asesoramiento de los principales proyectos de infraestructura del país. Contanos un poquitito de AIC Economía y Finanzas, que es una empresa muy reconocida por estar a cargo justamente de los proyectos más importantes, ¿no?, de infraestructura del país. Sí, iniciamos ya hace más de 10 años. Trabajamos en estudios económicos y financieros de infraestructura en Uruguay y también en la región. Estamos trabajando en varios países de América Latina. Hemos tenido la suerte desde el lado económico-financiero, bueno, de evaluar proyectos de alto impacto en diferentes áreas de infraestructura y estamos muy conformes y muy contentos cómo ha sido la evolución de la empresa y esperamos poder seguir en este camino. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a propósito de hablar de lo que es la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura, que es fundamental para que suceda lo que es la infraestructura pública, ¿no? Sí. A partir del privado. ¿Cuáles son los temas que están en la agenda a nivel país, ¿no? Y que son financiados por privados? Sí, bueno, por suerte para Uruguay la política de infraestructura han sido temas de Estado que trascienden los ciclos políticos. Tenemos un activo en nuestro país y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y hay que seguir manteniéndolo. Este gobierno ha dado señales, el gobierno que asumió hace unos días, ha dado señales de seguir con este enfoque, con fomentar los proyectos de infraestructura y ha sido fundamental en los últimos años y en lo que se viene la participación privada. El sector privado, las empresas del sector han sido el pilar que ha impulsado los proyectos de mayor monto y mayor impacto en el país y ha dado al gobierno señales de que va para este mismo camino. En los últimos 10 años aproximadamente se han planificado más de 24.000 millones de dólares en el área de infraestructura y las empresas que han financiado y que han aplicado tecnologías, mayor eficiencia y nuevas soluciones tecnológicas han sido las empresas privadas y entendemos que
que el sector privado va a seguir manteniendo en este sentido un rol fundamental en el impulso de la infraestructura. Y allí, en cuanto a, digamos, las áreas, ¿no?, que está el foco de mayor quizás importancia en lo que es el desarrollo de la inversión privada, ¿qué tenemos allí? No sé, transporte, logística, puertos, ¿qué tenemos? Sí, algunos de ellos. Si tengo que elegir, tengo que seleccionar algunos, diría que 5 son los que están en la agenda, las señales que da el gobierno y bueno, cómo se continúan los proyectos. Creo que el primer sector es la movilidad urbana. Algunos proyectos que ya han tomado estado público, pero bueno, creo que Uruguay, sobre todo Montevideo, la área metropolitana, tiene una deficiencia en lo que tiene con la movilidad urbana, tanto el acceso hacia lo que es la zona céntrica de la capital. Bueno, hay 3 ejes que han tomado, que muestran datos que requieren de intervención, de un pienso, que son el eje de Avenida Italia, 8 de octubre de Graciada. Los datos de movilidad que tienen tendencia muestran que son los principales puntos donde hay que planificar nuevas inversiones. Y en ese sentido, bueno, hay soluciones que se han planteado al lado privado, al lado público, y efectivamente hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el tren, se me viene a la mente, digo, y además por cercanía y por residencia de la costa, el tren tram, ¿no? Es una solución que se ha planteado. Es un consorcio privado, ¿no? Es un consorcio privado, es una solución que se ha puesto arriba de la mesa, es una alternativa. Creo que hay que pensar en forma integral, ¿no? No se puede considerar una de estos ejes que mencioné anteriormente de forma aislada, tiene que ser de forma integrada, porque las tecnologías, una vez que se adoptan, no pueden ser diferentes, tienen que dialogar entre ellas. Y son proyectos que, bueno, que requieren, además de obras propiamente dichas, requieren arreglos institucionales. Estamos hablando de tendencias que son distintas, de un Ministerio de Transporte que también regula lo que es también la infraestructura a nivel país, y empresas que se dedican al transporte que también son parte de esto. Y sobre todo, bueno, que afectan la vida diaria de las personas. Estos proyectos son largos en lo que requiere la etapa de obra y, bueno, y por supuesto va a ver afectada la movilidad de las personas. En ese sentido, son complejos de implementar, no son inviables. Hemos tenido algunos proyectos en Uruguay que no han sido del todo exitosos. Creo que hay que tener en cuenta lecciones aprendidas de esos proyectos, como fue el caso del Corredor Garzón. Y bueno, creo que tenemos que tener en cuenta esas soluciones para implementar los proyectos de la mejor manera. Un segundo sector tiene que ver con la logística. Creo que Uruguay ha dado un paso en lo que tiene que ver con las soluciones de movilidad ferroviaria, con el ferrocarril central, y esto ha puesto, bueno, arriba de escena nuevamente la movilidad de cargas y potencialmente de pasajeros por este medio. Este medio tiene un impacto en lo que tiene que ver con la competitividad, reduce claramente los costos de logística de las mercaderías, y bueno, creo que este proyecto requiere que se piense también en qué otros ramales de la red ferroviaria pueden ser intervenidos. Uruguay tiene una red ferroviaria que está en condiciones menores a la del ferrocarril central. Hay que entender ahí cuáles son los movimientos que se pueden dar para ver dónde se puede intervenir. Creo que es elemento fundamental, asociado también a lo que es logística, los distintos puertos que tiene el país y, bueno, y cómo hacer intervenciones para mejorar lo que tiene que ver con la entrada y salida de mercaderías para reducir los costos logísticos asociados a esto. Tercer sector, creo que se también ha puesto en la agenda, es el sector energético. Uruguay ha hecho una transición hace unos años vinculados a energías renovables. Creo que, bueno, que hay que seguir pensando en cómo mejorar todavía más ese sector, sobre todo en lo que tiene que ver con reducir el uso de combustibles fósiles en transporte. Creo que la electrificación es un elemento a tener en cuenta en transporte público y transporte individual de pasajeros. Y también, bueno, en el sector energético, proyectos de gran envergadura como son los de hidrógeno verde, que también, bueno, han tomado estado público y, bueno, que están también en una fase de planificación y ojalá de implementación, van también a tocar lo que tiene que ver con la situación de la matriz energética y cómo va a afectar esto. Hay que pensar eso, hay que ver qué inversiones hay que hacer para profundizar estas nuevas tecnologías, estos nuevos sectores que se vienen en la energía, y, bueno, creo que también va a ser parte del desafío del gobierno poder entender eso. Un cuarto sector tiene que ver con vivienda. Uruguay tiene un déficit de vivienda, claramente, y ahí, bueno, va a haber que combinar estrategias desde el punto de vista público con promoción del sector privado para profundizar un poco la vivienda desde el punto de vista social. En el año 2009-2010 Uruguay implementó un sistema de promoción de vivienda social para el sector privado. Ha sido exitoso, se ha repensado, se ha replanteado. Creo que hay espacios de mejora y, bueno, y cómo profundizar en sentido lo que tiene que ver con el sector de vivienda. ¿Dónde se podría mejorar? Bueno, pensar en cómo, sobre todo,
trasladar los beneficios que sería del privado al sector, a las personas, ¿no? Pensar en zonas, cómo profundizar incentivos para ir a determinadas zonas, una tipología de vivienda distinta que se puede dar. Pero bueno, creo que ahí hay, sobre todo porque bueno, cuando uno diseña una política pública, después las coyunturas van cambiando, las necesidades de las personas van cambiando. En ese momento, a mí me tocó participar del diseño de ese instrumento ya por el año 2010, y bueno, había un gran déficit de todo punto de vista de vivienda. Creemos que en la clase media, ahora, mi percepción, esto se ha cubierto de determinada manera. En algún tipo de vivienda hay carencias todavía, y bueno, creo que por ahí se puede repensar un poco la política de vivienda social. Y por último, el último que entiendo, sector que también se debería poner atención, tiene que ver con agua y saneamiento. Creo que Uruguay no se puede dar el lujo de atravesar un proceso de falta de provisión de agua, dado la naturaleza que tenemos. Nos tocó ver hace unos años el proceso de sequía. Bueno, hay un proyecto que se ha firmado, bueno, que es el proyecto Neptuno, que, bueno, que el nuevo gobierno ha entendido o entiende que requiere algún tipo de revisión. Bueno, no sé si es el proyecto Neptuno, otra solución, pero claramente Uruguay tiene que intervenir en el sector para evitar que los procesos de cambio climático, que van a ser cada vez mayores, afecten a la población y a los servicios que tiene esto. Entonces, en ese sentido, creo que es un sector que también se debe tener en cuenta y, bueno, y evitar esa falta de provisión de agua es un elemento fundamental. Veamos si es el Neptuno con ajustes u otro proyecto, pero claramente es un sector que Uruguay tiene que intervenir. Esto es interesantísimo, Ignacio, ¿no? Porque muchas veces queda alejado de la agenda pública lo que es o lo que genera las decisiones de infraestructura a nivel de gobiernos, porque se realizan a partir de empresas privadas, ¿no? Todas estas obras que generan empleo, ¿no? Entonces es como que a veces queda como disociado, ¿no? Decir, bueno, es una inversión del Estado, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? Sí, a ver, la infraestructura en mayor escala es llevada adelante por el sector privado. Y en este caso los distintos gobiernos, en los últimos 10 a 15 años, ha contado con el aporte privado de distintos puntos de vista. Entonces, la infraestructura se ha financiado mayormente, sobre todo el proyecto de gran escala, con financiamiento privado. Entonces, bueno, es un elemento a tener en cuenta y es indispensable, sobre todo pensando en los próximos proyectos que se vengan, en restricciones fiscales que va a tener el gobierno actual, que contar con el aporte privado no se puede desasociar al momento de hacer una obra de infraestructura pública de gran envergadura. Entonces, bueno, el sector privado ha sido un pilar, como dije anteriormente, en lo que tiene que ver con el aporte de financiamiento, con el aporte de conocimiento, y lo va a seguir siendo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos proyectos que anteriormente mencionaba, esos sectores, va a requerir del acompañamiento del mundo privado. Las empresas no van a ser ajenas a este proceso. Tú que tienes experiencia también en ver, ¿no?, lo que sucede en otros países, ¿se replica el modelo Uruguay en algún sentido? Digo, ¿qué es lo que sucede allí? Por ejemplo, el respetar contratos a un gobierno a gobierno. Sí, efectivamente. Uruguay, como te dije al inicio, tenemos un activo en lo que tiene que ver con lo que son las políticas públicas vinculadas a infraestructura. Mantener los contratos, respetar el marco jurídico es algo que nosotros tenemos y tenemos que seguir continuándolo y valorarlo desde ese punto de vista. Uruguay ha sido ejemplo en algunos sectores, es el caso, por ejemplo, de infraestructura educativa. Uruguay ha llevado adelante, mediante proyectos PPP, de participación público-privado, más de 140 centros educativos a nivel de jardín de infantes, centros CAIF, escuelas, polideportivos, etc. Y en el resto de América Latina es un ejemplo que se ha considerado esa modalidad, ese sector, para implementar proyectos de esa naturaleza. Y ha requerido, por su naturaleza, del financiamiento privado. Entonces, bueno, otros países lo han tomado como ejemplo, lo están implementando. Bueno, por poner un caso puntual, pero bueno, creo que en la región nosotros nos destacamos por tener un activo de mantener y respetar las normas, que para los proyectos de infraestructura, que son proyectos a largo plazo, que tienen una madurez larga en el tiempo, tener eso es fundamental. Porque muchas veces en algunos otros países lo que puede suceder o que sucede es que de repente se firma un contrato con una empresa para la realización de una obra y cuando cambia el signo político de gobierno... Sí, ¿no? En Uruguay eso no se ve respeta. Claramente. Han pasado proyectos y va a seguir pasando, donde se estructura, se planifica, se estudia y se piensa en un gobierno y después otro corta la cinta. Y acá eso trasciende el partido político. O sea, los ciclos electorales en Uruguay no influyen en las decisiones de infraestructura. Obviamente que sí, que un gobierno entiende
un proyecto, entiende una necesidad, la planifica y se empieza a ejecutar, pero tenemos la suerte en Uruguay de que esto en largo plazo se mantiene y es una política de Estado la infraestructura y por suerte tenemos esa posibilidad y lo vemos año a año y gobierno a gobierno, que no importa el signo político, sino que, bueno, que lo que importa son los proyectos de largo plazo y sobre todo, bueno, cómo esto afecta a la población, ¿no? Allí, Ignacio, hay temas, digamos, que se concentran de alguna forma, más que otros quizás, tú me lo dirás, las inversiones en infraestructura en Uruguay. Así que se puede decir. Bueno, hemos preparado un cuadro. Sí, señor director, por favor, ahí tenemos el cuadro en pantalla y lo estamos viendo. Sí, ahí tenemos varios sectores. Exacto. Y tenemos también lo que es la definición por periodo de gobierno, los últimos 2, con ciertos montos. Exactamente. Sí. Como se puede ver en ese cuadro, bueno, en los últimos 2 periodos de gobierno, ciclos de gobierno, Uruguay ha invertido o planificó inversiones en el entorno de 12.000 millones de dólares cada uno de estos quinquenios. Algunos sectores se destacan, el sector vial ha sido el principal rubro donde se han canalizado inversión en infraestructura, impulsado más que nada por el financiamiento del sector privado, en las modalidades PPP o en las modalidades CREMAF. También se destaca el sector de energía, sobre todo en el primer ciclo de gobierno. En el segundo también se destaca el sector ferroviario. Como dije anteriormente, el ferrocarril central ha sido uno de los principales proyectos que se han marcado durante este gobierno y que también responde un poco a lo que me decía anteriormente. Es un proyecto que se planificó en el periodo anterior, el periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo, y se construyó y se inauguró en el gobierno de Lacalle. Entonces, bueno, eso es una muestra de lo que decía anteriormente de cómo esto trasciende el ciclo político. Pero bueno, obviamente que las necesidades también a veces cambian y en los 5 pilares que te mencionaba anteriormente, que entendemos que se debería trabajar e intervenir en la infraestructura en los próximos años, seguramente reconfigure esos sectores, pero bueno, la historia de los últimos 10 muestra un poco esos valores, ¿no? Periodos similares en cuanto a los montos, algunos sectores que han diferido, pero el sector de transporte se destaca, y bueno, y algunos sectores que ahí están canalizados como otros han sido infraestructura social, que bueno, como te comentaba, el caso de la infraestructura en centros educativos ha sido una política importante, también ha sido cometido estos gobiernos, infraestructura en cárceles, que muchas veces queda un poco como de lado, porque bueno, no tiene tanta publicidad, pero bueno, se han construido algunos centros penitenciarios, está planificado otro, y vos también es parte de la infraestructura y bueno, y cómo afecta a la sociedad en su conjunto. Qué interesante, Ignacio. Bueno, para finalizar, allí mencionabas, digo, algunos desafíos que va a tener esta administración en cuestiones fiscales, pero ¿cómo repercute esto en lo que es los planes para los proyectos, ¿no?, de infraestructura? Sí, ahora, bueno, siempre las necesidades son mayores que los recursos, ¿no? Pasa en todos lados del mundo. Bueno, que obviamente que las necesidades de inversión son superiores a los recursos fiscales, recursos presupuestales. Este gobierno inicia con una serie de restricciones a ese nivel, pero con un espacio disponible todavía que se puede llegar a utilizar para infraestructura. Los proyectos van a tener que seguir haciéndose, hay necesidades concretas. Lo que ahí va a haber que hacer es pensar bien, planificar los proyectos, ver cuáles son los prioritarios, los que tienen mayor necesidades e impacto en la sociedad. Y bueno, después pensar una estrategia que puede ser incorporar algún elemento que sean el financiamiento por parte de usuarios o en algún elemento que también pueda disminuir lo que tiene que ver con las cargas presupuestales. También hay desafíos desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y social, son crecientes, como sea, los impactos que tienen que ver con el cambio climático, hay que seguir incorporando elementos que están vinculados a eso en la infraestructura. Como por ejemplo, ¿qué sería? Elementos que son sostenibles en el medio ambiente, que prevén eventos climáticos, inundaciones, lluvias extremas, por otro lado también sequías que pueden ser más pronunciadas que la que eran anteriormente. Esos elementos cada vez van a tener más relevancia en planificación de infraestructura. Esos proyectos tenemos que pensar que eso va a ser algo recurrente. Y a tu entender, ¿cuáles serían los sectores en los cuales debería de poner foco este nuevo gobierno? Porque, por ejemplo, la ministra de Vivienda salió a decir que ella iba a gastar plata. ¿No? Sí, hay que ver hasta dónde se puede hacerlo, sí, ¿no? Claro. Como te dije anteriormente, los recursos son finitos y las necesidades son muy altas. Los 5 que me dije anteriormente, ¿no? Movilidad urbana, agua y saneamiento, energía, logística
y vivienda. Esos son los 5 sectores que entiendo que tienen que estar en la planificación de los próximos proyectos. Y por supuesto, el aporte del financiamiento privado va a ser fundamental, va a ser un elemento clave para poder llevar adelante estas actividades, ¿no? Estos proyectos que están en cartera. Sin ellos, obviamente que va a ser complejo que se pueda asumir todos esos recursos públicos para todas esas necesidades. Eso también va a ser un desafío, también seguir involucrando al sector privado, empresas de estos sectores que hablamos anteriormente, en el desarrollo de infraestructura. Creo que ahí van a estar los desafíos vinculados al próximo gobierno. Qué interesante, Ignacio. Bueno, te vamos a convocar, por supuesto, para otra oportunidad. Ignacio es economista especializado en gestión y financiamiento de infraestructura, es socio de AIC Economía y Finanzas. Así que, bueno, muchas gracias por estos conocimientos y este análisis que nos has brindado y te esperamos en otra oportunidad, capaz que para hablar de proyectos de inversión, que es otra área de expertise. Exactamente. Bueno, a las órdenes. Gracias por este espacio, Tatiana. Es un gusto poder acompañarnos y, bueno, para lo que necesiten está nuestra empresa. El gusto es nuestro. Gracias. Muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Infraestructuras en logística, en el agua, en la energía, movilidad, son algunos de los principales rubros en los cuales esta nueva administración debería de hacer foco para poder concretar y también realizar nuevas obras que puedan mejorar lo que es la infraestructura en general a nivel país. Allí, por supuesto, la intervención de la inversión privada de las empresas que se dedican al desarrollo de infraestructura es clave para poder cumplir con los objetivos del desarrollo de infraestructura a nivel país. Por otra parte, hablamos de la logística de la última milla. Cómo la informalidad sigue siendo un problema en el sector que aún no se ha podido resolver a través, por ejemplo, de la aplicación de algún sistema que pueda derivar en determinados controles que obtengan a través de allí información relevante para el sector. Un sector de logística de última milla que viene creciendo en los últimos años y que va a marcar nuevos guarismos por los cuales vamos a empezar a medir el e-commerce y la importancia de este rubro en nuestro país. De todos estos temas hablamos en el programa de empresarios de acá de hoy. Por supuesto que yo los espero el próximo viernes a las 21 horas aquí por la pantalla de NSTV Nuevo Siglo y nos pueden seguir también en nuestro canal en YouTube. Los espero el viernes. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.